¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Listo. A ver, muchas gracias a todos. Buenos días nuevamente. Vamos a empezar entonces las clases del día de hoy. Estamos en la semana número 17, ¿ya? Esta es la última semana que corresponde a Historia Universal. El día de hoy terminamos la parte de Historia Universal. La próxima semana volvemos nuevamente a Historia del Perú y terminamos esa parte y luego viene ya la semana final de repaso, previo al examen. Vamos entonces con la clase del día de hoy. Vamos a trabajar un conjunto de temas que cronológicamente son posteriores al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente son procesos que se dan durante la época de la Guerra Fría, algo que ya hemos visto anteriormente que cosa es la Guerra Fría. Y en segundo lugar son procesos que ocurren en las últimas décadas y que tienen que ver con características que hoy día están presentes en la sociedad peruana actual, en el mundo en general actual. Vamos entonces con los temas de esta semana. Vamos a ver, vamos a compartir aquí la diapositiva de esta semana. A ver. A ver, ya ustedes van a ver ahí la diapositiva. Ahí está la presentación de esta semana. Bueno, entonces, el título es Desde la descolonización al final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Esos son los títulos de los temas generales de esta semana. ¿Ya? Vamos entonces con el primer tema. A ver, vamos a ver entonces la descolonización, el proceso de descolonización. A ver, la descolonización es un proceso que se da luego de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que podemos encontrar sus antecedentes y en algunos casos particulares incluso el origen de algunos procesos de descolonización antes de 1945. Pero en realidad las luchas más importantes que van a desencadenar todo esto que se llama la descolonización, fundamentalmente se da luego de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la descolonización es un proceso que se experimenta fundamentalmente en el continente africano y en el continente asiático. Son los dos lugares en los cuales se dan estos procesos. Y en tercer lugar, hay que señalar que la descolonización viene a ser un proceso a través del cual las colonias europeas, justamente en Asia y en África, van a comenzar a romper los vínculos de dependencias con sus respectivas metrópolis. Y a su vez van a dar origen a una serie de estados independientes, una serie de naciones que políticamente van a ser independientes. Es el caso, por ejemplo, de la India. La India era una colonia inglesa desde fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a lo largo de la primera mitad del siglo XX la India va a comenzar a pedir, exigir su independencia, pero va a ser después de la Segunda Guerra Mundial cuando esas exigencias se van a convertir en una lucha abierta que finalmente va a desembocar en su independencia oficial el año 1947. ¿Ya? Vamos a volver sobre estos temas con algo más de detalle. Pero ya ahora queda claro que cuando hablamos de descolonización, estamos hablando primero de algo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, estamos hablando de algo que ocurre fundamentalmente en Asia y en África. Y tercero, estamos hablando de un proceso mediante el cual las colonias europeas logran su independencia y se convierten en estados-nación. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las causas que desembocaron en este proceso? Bueno, en primer lugar debemos hablar acerca de que favoreció la descolonización el hecho de que luego de la Segunda Guerra Mundial las metrópolis europeas quedaron debilitadas. Países que habían sido los centros de importantes imperios coloniales como el caso de Inglaterra, Francia, Holanda, el caso, por ejemplo, de Italia,
el caso de Alemania, van a quedar debilitadas luego del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia de esa debilidad política, diplomática y militar, esas naciones ya no van a tener la capacidad para poder mantener el dominio de sus colonias que se encontraban a miles de kilómetros de distancia. Y eso obviamente va a favorecer los procesos de lucha y el triunfo, sobre todo, de esos procesos de lucha que se estaban dando en las colonias. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial tuvo ganadores y perdedores. Sin embargo, también hay que recordar que incluso para los ganadores, la Segunda Guerra Mundial significó una crisis económica, significó una pérdida de millones de vidas de sus ciudadanos, y todo eso contribuyó a que luego de la Segunda Guerra Mundial esas sociedades no estuvieran dispuestas a seguir gastando recursos financieros y seguir, en este caso, mandando a los jóvenes a lugares que estaban a miles de kilómetros solamente para mantener colonias que en muchos casos ya no les reportaban las ventajas que habían tenido en las décadas anteriores. Entonces, de esa manera es como debemos entender el tema de una de las causas de la descolonización, que es el debilitamiento de las potencias, de las metrópolis coloniales. Una segunda causa tiene que ver con que en las colonias, desde mucho tiempo antes del inicio de la lucha de la descolonización, ya habían surgido movimientos de lucha en favor de la independencia. Desde fines del siglo XIX, en lugares como Indonesia, la India, Indochina, en muchos lugares del África, estas sociedades comenzaron a gestar movimientos de lucha, por ejemplo, por la reivindicación de las lenguas autóctonas, por ejemplo, por el reconocimiento y la valoración del folclore, del arte local, de movimientos que muchas veces cuestionaban la cultura, el idioma y la religión que habían traído sus conquistadores. Entonces, estos movimientos eran movimientos de luchas nacionalistas, es decir, movimientos que buscaban la afirmación de los valores nacionales contra aquellos valores que habían llegado con sus conquistadores. Y esos movimientos serían, de una u otra manera, la génesis de movimientos políticos que posteriormente lucharían en favor de la independencia. De esa manera hay que entender esto que aquí se señala como el surgimiento de movimientos nacionalistas. Y hay un tercer factor, que es que luego de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo van a surgir nuevas potencias, que son, como todos sabemos, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas nuevas potencias también son potencias que tienen afanes e intereses imperiales. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética también buscan tener influencia y control en el mundo. Necesitan tener control militar, necesitan tener relaciones económicas con otros países en lugares muy lejanos, necesitan tener un dominio geopolítico en el mundo que se comienza a estructurar de alguna manera luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, estas nuevas potencias de alguna manera no ven con mucho agrado que en determinados lugares del mundo se mantengan los antiguos imperios coloniales. ¿Qué es lo que van a hacer? Estados Unidos y la Unión Soviética van a apoyar la lucha de los movimientos nacionalistas contra los antiguos poderes coloniales. No lo van a hacer simplemente porque estén interesados en apoyar movimientos que busquen la libertad, que les interesa realmente la independencia de las naciones. Lo hacen por un interés, que es, por ejemplo, poder controlar económicamente esas zonas, poder aprovecharse de los recursos naturales de esas zonas, tener influencia militar en algunas zonas estratégicas en el mundo. Ese es el verdadero interés tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética.
Les pongo un ejemplo para que esto se entienda. La zona del Cercano Oriente. La zona del Cercano Oriente, como ustedes saben, es esta región que hoy día ocupan países como Kuwait, Arabia Saudita, Israel, Siria, Jordania, ya, etcétera. Más o menos se ubican. Eso es el Cercano Oriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que luego de la Segunda Guerra Mundial, esos territorios seguían en manos de los ingleses y de los franceses. Sin embargo, ya en esos territorios habían surgido movimientos que estaban luchando contra el dominio inglés y francés y buscaban la independencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto además de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desean tener influencia directa en esa zona. ¿Por qué? Por un lado, porque es una zona rica en petróleo, un recurso natural que necesitan todas las grandes potencias. Y en segundo lugar, porque es el punto intermedio entre África, Asia y Europa. Y en ese sentido, es una zona estratégica desde el punto de vista geopolítico. Por lo tanto, hay un doble interés, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, en tener presencia en esa región. Pero hay un problema. Quienes también desean mantener el dominio que ya tienen en esa zona son los ingleses y son los franceses. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer tanto Estados Unidos como la Unión Soviética? Van a apoyar a los sirios, van a apoyar a los sauditas, a los jordanos, para que luchen en contra del dominio de los ingleses y de los franceses. Y una vez que logren su independencia, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos van a establecer vínculos económicos de dependencia con esas nuevas naciones. Van a también mantener vínculos de carácter militar y político, algunos en favor de la Unión Soviética, como es el caso, por ejemplo, de Siria, y otros en favor de los Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita o de Irán. Entonces, vean cómo también la aparición de nuevas potencias en el mundo de alguna manera contribuye a que se rompan los antiguos lazos de dependencia colonial y se establezcan nuevos lazos de dependencia que ya no son colonias directas. O sea, a Estados Unidos no le interesa tener un ejército o un cuerpo de funcionarios que dominen directamente esos territorios. No, Estados Unidos tiene influencia de otra manera. Tiene, por ejemplo, el control de la economía de esa nueva nación. Tiene, por ejemplo, el control y la influencia sobre la cúpula militar de esa nueva nación. Es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética también establecen una nueva forma de dominio. Ya no es la forma de dominio antigua. ¿Ya? Entonces, de esa manera hay que entender cuáles son y cómo operan las causas que contribuyeron al proceso de descolonización. Vamos a ver ahora algunos de los casos de la descolonización. Obviamente, si quisiéramos ver en detalle todos los casos que se dieron, tendríamos que ver por lo menos 30 procesos de descolonización. Pero acá solamente vamos a ver algunos que son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos tal vez uno de los más importantes, que es el caso de la India. Acá tenemos además un mapa de la India. Tenemos la península del Indostán y tenemos que toda esta zona, ¿no? Imagínense este mapa pero sin esas divisiones en colores. Imagínense que todo esto que está de morado, de celeste y de naranja es un solo color. Bueno, toda esa zona era la India colonial, que estaba bajo el dominio de los ingleses desde el siglo XIX. La India, recuerden ustedes que era uno de los principales proveedores de una materia prima clave para la industria inglesa, que era la lana.
La lana de la cual se hacían los textiles que se exportaban al mundo provenían fundamentalmente de la India. Por eso que incluso la palabra cachemir, que es una palabra que se aplica para una de las telas más finas que hay en el mundo, tiene su origen en la India, de una zona llamada Cachemira, que era justamente donde se producía la lana, que luego era importada a Inglaterra y era convertida en telas muy finas que se vendían en todo el mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que desde fines del siglo XIX, es decir, poco tiempo después de que se impuso el dominio de los ingleses, en la India van a comenzar a surgir movimientos en favor de la lucha por la independencia. Movimientos que en un primer momento, sobre todo, reivindican las tradiciones religiosas y culturales de la India en oposición a la religión y a la cultura que los ingleses habían llevado a la India y que en algunos casos querían imponer. Entonces ahí hay una lucha por tratar de mantener los valores nacionales, que con el tiempo se va a convertir en una lucha política. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, en muchos lugares de la India están estallando levantamientos, huelgas contra el dominio colonial inglés. Pero el dominio colonial inglés es muy férreo, muy duro. Recuerden que Inglaterra es tal vez una de las más importantes potencias militares previas a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1939, los ingleses ya están en guerra contra los alemanes. Y a partir de 1941, los ingleses también están en guerra con el Japón. Y la guerra con el Japón se va a pelear en zonas muy cercanas a la India. Se va a pelear en la zona de Indonesia, de Indochina, que está a pocos kilómetros más allá de las fronteras de la India, ¿no? Digamos, estaría más allá, digamos, más allá, un poco fuera del marco de la diapositiva, ¿no? Hacia la parte, digamos, ustedes ven el cursor verde, bueno, la zona en la cual se estaba peleando la guerra entre Inglaterra con Japón, por ejemplo, la zona de Birmania, se encontraba a unos centenares de kilómetros, mucho más allá de la parte derecha, en este caso del mapa. Así que el ejército inglés en esa zona va a contar con la colaboración de los soldados de la India. Es decir, la India va a participar en la Segunda Guerra Mundial apoyando directamente militarmente el esfuerzo de guerra de los ingleses en el frente en el cual luchan contra los japoneses, especialmente en la zona de Birmania, ¿ya? Bueno, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, los indios están apoyando a los ingleses. Además, se entiende que ese apoyo que los indios están brindando a los ingleses va a ser retribuido cuando termine la guerra con otorgarle la independencia a la India. Pero nada de esto ocurre, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el dominio de los ingleses se va a hacer incluso mucho más férreo. Pero ya para ese momento, en la India habían surgido algunos líderes que estaban enarbolando las banderas de la independencia. Es el caso de Mahatma Gandhi y el caso de Pandit Nehru. Sobre todo Gandhi. Gandhi era un personaje que había nacido en la India, pero se había educado en Inglaterra. Además, había trabajado como abogado en Inglaterra durante mucho tiempo. Luego había vuelto a la India, luego había participado en actividades políticas, pero para 1945 Gandhi se había convertido en el más importante y respetado de los líderes hindús contra el dominio inglés. Sobre todo por una cuestión, porque Gandhi planteaba una nueva estrategia de lucha contra el dominio inglés. Las luchas contra el dominio inglés anteriores a Gandhi se habían caracterizado por la violencia, es decir, eran levantamientos, rebeliones, huelgas en las cuales los manifestantes se enfrentaban contra el ejército
que dejaban decenas, centenares de muertos. Gandhi se da cuenta de que una lucha violenta contra el dominio inglés es, digamos, no va a tener frutos, porque efectivamente los ingleses tienen un poder militar y policial muy grande. Entonces lo que Gandhi plantea es más bien una lucha diferente. Lo que Gandhi quiere es deslegitimar, hacer inmoral el dominio inglés. Es decir, lo que Gandhi quiere es que Inglaterra sea vista en el mundo como una nación colonial, imperial. Algo que además era contradictorio con muchas de las cosas que los ingleses habían planteado para luchar contra los alemanes durante la guerra. Porque obviamente los ingleses luchaban contra los alemanes, señalando que Inglaterra era una democracia, era un país que respetaba las libertades, contra el totalitarismo y el fascismo de los nazis. Pero sin embargo, luego los ingleses eran una nación autoritaria contra los indios. Entonces lo que Gandhi de alguna manera quería demostrar era esa contradicción. ¿Cómo lo iba a hacer? No mediante la lucha violenta, sino mediante diversas formas de lucha que en su conjunto se conocen como la resistencia pacífica. ¿En qué consiste? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, consiste en concentrar la mayor cantidad de personas para manifestar su oposición o su reclamo ante algo. Mientras más personas yo logro concentrar, más le doy muestra al mundo de que el pueblo indio quiere la libertad. Segundo, por ejemplo, saliendo a hacer manifestaciones, y si es que la policía o el ejército reprime esa manifestación, los manifestantes no hacen nada. Simplemente se quedan quietos, resisten los golpes, resisten las balas, están dispuestos a morir, pero no van a atacar o no van a responder a las fuerzas policiales y militares. Para de esa manera dejar ante el mundo en claro la ferocidad, la crueldad, la represión con la cual actúan los ingleses. Obviamente todo esto que les estoy describiendo parece sencillo, pero en realidad se necesita mucho valor como manifestante de ir a una plaza pública y cuando llegue la policía o llegue el ejército, mantenerse firme en el lugar. Esperar que la policía llegue, lo golpee o vengan con un caballo, lo atropellen o que simplemente uno reciba un disparo, pero sin responder. Esa es la famosa resistencia pacífica, es decir, poner en evidencia la crueldad, la inmoralidad, la contradicción de los ingleses. ¿Para qué? Para que la opinión pública mundial se ponga en contra de los ingleses y presione a los ingleses para que los ingleses se vean obligados a darle la libertad, la independencia a la India. Como ocurrió finalmente, porque en 1947 Inglaterra decide darle la independencia a la India. Para ese momento ya Gandhi había sido asesinado, había sido asesinado por un fanático religioso. Pero los ingleses le dan a la India la independencia con algunas condiciones. Por ejemplo, le dan una serie de concesiones económicas, sobre todo de carácter comercial, y en segundo lugar, dividen a la India en dos zonas, en tres en realidad. Una zona conocida como Pakistán Occidental y otra zona conocida como Pakistán Oriental. ¿Para qué? Para que en esas zonas se refugien los indios que tienen la religión musulmana. Mientras que en la India central, en la Unión India, se encuentran los indios que tienen la religión hindú, que es la religión, digamos, con mayores feligreses, la más grande que hay en la India. Posteriormente, Pakistán se va a convertir en Bangladesh, Pakistán Oriental, ¿no? Pakistán Occidental se va a mantener como una nación independiente hasta el día de hoy. Bueno, entonces, ese es el caso de la India. Otro de los casos importantes es el de Indochina.
Como ustedes pueden ver aquí, Indochina, ¿no? Vamos a ver aquí, toda esta zona es la zona de Indochina. Indochina es una zona que desde fines del siglo XIX era una colonia de los franceses, ¿no? Los franceses tenían esta colonia que para ellos era muy importante, sobre todo porque era la región desde la cual los franceses extraían una gran cantidad de recursos naturales, especialmente caucho. El caucho era lo más importante que Francia obtenía de Indochina. Así que a partir del año 1887, toda la zona de Indochina está bajo el dominio francés. Un dominio además férreo, un dominio bastante, digamos, logrado a través sobre todo de la presencia militar de tropas francesas en esta región. Bueno, llegamos al año 1941. ¿Qué ocurre en 1941? Ocurre el ataque a Pearl Harbor, pero simultáneamente al ataque de Pearl Harbor de Japón contra los Estados Unidos, los japoneses también invaden diversas zonas del continente asiático, entre ellas Indochina. Es decir, Japón invade Indochina y rápidamente derrota a las tropas francesas y ocupa Indochina. Para Japón, Indochina es una zona clave, porque los recursos naturales que antes beneficiaban a los franceses, ahora van a beneficiar a los japoneses. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que entre 1941 y 1945, Indochina va a estar ocupada por Japón, pero dentro de Japón, dentro de Indochina, perdón, va a surgir un movimiento de lucha contra el dominio de los japoneses. Ese movimiento es el llamado Viet Minh. El Viet Minh es una especie de guerrilla dirigida por Ho Chi Minh, quien es apoyado tanto por los norteamericanos e informalmente por los soviéticos. Los soviéticos no apoyan directamente a Ho Chi Minh porque la Unión Soviética no está en guerra con Japón. Quien está en guerra con Japón es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos apoya la guerrilla del Viet Minh contra el dominio japonés. Obviamente a Estados Unidos le conviene apoyar a todos aquellos que en esos momentos luchan contra los japoneses. Y finalmente en 1945 Japón es derrotado. Japón también es derrotado y expulsado de Indochina. Es decir, el Viet Minh, con apoyo norteamericano y apoyo soviético, ha logrado expulsar a los japoneses de su territorio. Aparentemente, Indochina se va a declarar independiente. Sin embargo, en esos momentos, los franceses retornan. Los franceses retornan y quieren imponer las mismas condiciones de dominio que tenían en 1941. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A partir de ese momento se va a desarrollar una guerra entre Francia e Indochina. Una guerra sangrienta, una guerra que va a durar 9 años y que va a terminar en 1945 en la batalla de Dien Bien Phu, batalla en la cual los franceses son derrotados por el ejército del Viet Minh, el ejército de Indochina. Se dan una serie de reuniones, de acuerdos en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en Europa, entre franceses e indochinos, y producto de esas reuniones es que se logra la independencia de Indochina. Sin embargo, los franceses colocan algunas condiciones. Deciden dividir toda esa zona en 4 países, que son Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Laos y Camboya son algo así como reinos casi imperiales son, ¿no? O sea, son países que quedan bajo el control de algunas élites y monarquías locales. Vietnam del Norte, donde operaba el Viet Minh,
va a quedar bajo la influencia de la Unión Soviética. Y Vietnam del Sur va a quedar bajo la influencia de los Estados Unidos. Recuerden que todo esto ocurre en 1954. Ya es el momento en el cual estamos en plena Guerra Fría. Entonces, ese es el momento en el cual se logra la independencia de Indochina, pero en esas condiciones, con el país dividido en 4 países, uno de ellos directamente bajo influencia norteamericana y el otro directamente bajo influencia soviética. Después vamos a volver sobre la historia de Indochina, porque a partir de este momento se va a iniciar otro proceso que se conoce como la Guerra de Vietnam, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos viendo el proceso de descolonización. Y el otro ejemplo de descolonización es el caso de Argelia. A ver, Argelia también era una colonia francesa, pero Argelia, que se encuentra más o menos aquí en el mapa, ven ustedes el cursor verde, aquí en la parte del norte del África se encuentra Argelia. Es decir, Argelia se encuentra prácticamente frente a Francia. Francia se encuentra aquí en Europa, Argelia se encuentra aquí en el África. Están separados solamente por el mar Mediterráneo. Argelia era una colonia muy importante para los franceses porque era la principal zona de la cual los franceses obtenían petróleo. Y Argelia era una colonia muy especial para los franceses, era una colonia en realidad muy particular. Creo que tal vez era la única colonia que tenía la característica que ahora voy a señalar, no solamente de Francia, sino de cualquier otro país que tuviese colonias. Argelia era una colonia donde vivía una gran cantidad de franceses, seguramente como resultado de la cercanía geográfica entre Francia y Argelia. Se calcula para el inicio de la lucha de independencia de Argelia, en Argelia vivía más o menos 1 millón de franceses. 1 millón es una población relativamente grande, que vivían fuera de su país, ¿no? Porque eran en realidad gente que había nacido en Francia y que había migrado a Argelia para trabajar en diversas actividades, en la actividad petrolera, en los servicios, en el comercio, en la burocracia, en el ejército francés que se encontraba en ese país. Y se habían quedado como colonos de alguna manera, ¿no? Esa era un poco la idea. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, obviamente, los argelinos desde inicios del siglo XX también tienen interés por lograr su independencia. Comienzan a darse algunos movimientos de lucha nacionalista, que básicamente son protestas, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Francia está embarcada en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden además ustedes que la Segunda Guerra Mundial rápidamente le va a ser contraria a los franceses, que ya para 1940 están derrotados. Y en segundo lugar, recuerden que una parte de la Segunda Guerra Mundial se pelea en el norte del África, no en Argelia, sino en la zona de Egipto, de Túnez, de Marruecos. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que durante la Segunda Guerra Mundial, miles de argelinos se van a unir al ejército francés para luchar contra los alemanes, tanto antes del año 40 y después del año 44, ¿no? O sea, después del año 44, cuando los franceses también desembarcan en Normandía y comienzan a luchar contra los alemanes. En el caso de los argelinos, de alguna manera también había un poco la idea de que al término de la guerra, como retribución a ese apoyo al esfuerzo francés en la Segunda Guerra Mundial, se les iba a dar la independencia. Sin embargo, esto no ocurre. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las relaciones de dominio entre Francia y Argelia se hacen mucho más radicales, se hacen mucho más férreas. Los franceses comienzan a destinar grandes contingentes militares en Argelia para mantener una prácticamente ya rebelión que hacia el año 1953 se ha desatado en todo el país. Comienzan a aparecer líderes argelinos como Ben Bella, Ben Bella, que comienzan a luchar sobre todo contra el dominio francés
y contra, de alguna manera, una posición ambigua que tiene las monarquías que en esos momentos existen, no solamente en Argelia, sino también en Marruecos o en otros lugares, que son monarquías pro-francesas. En cambio, Ben Bella y Ben Bella son líderes de carácter nacionalistas. Entonces se inicia una guerra abierta entre Francia y Argelia, una guerra que se va a prolongar hasta 1962. Es una de las guerras más sangrientas que se da en todos estos procesos de lucha en favor de la independencia. La guerra de Argelia es una guerra que ha llamado mucha la atención, sobre todo porque es una guerra que va a involucrar a la población civil y es una guerra en la cual se van a desarrollar una serie de métodos de tortura que luego se van a implementar en otros lugares, en otros contextos de lucha o de guerra abierta. Por ejemplo, la privación del sueño a los prisioneros, por ejemplo, colocarlos en celdas bastante pequeñas para que no puedan recostarse o sentarse. Eran técnicas de tortura que lo que buscaban muchas veces era quebrar la voluntad del prisionero, que tenían en realidad trasfondos psicológicos, ¿no? Digamos, de manera práctica habían descubierto que ese tipo de tormentos físicos generaban pues cuadros de depresión, cuadros de locura, que eran formas en realidad extremas de castigar a los prisioneros de guerra. La guerra de Argelia además es una guerra que si bien se va a luchar en territorio argelino, va a llegar en un momento en el cual los argelinos van a comenzar a realizar actividades terroristas en territorio francés, van a comenzar a matar a líderes políticos, van a comenzar a colocar coches bombas, y todo eso va a aterrorizar a la sociedad francesa. Ya para 1962, en Francia, la sociedad prácticamente está decidida a concederle la independencia a Argelia. Pero los líderes políticos no quieren asumir esa responsabilidad, ¿no? Argelia de alguna manera era como una especie de joya colonial que los franceses todavía conservaban. Ningún político quería asumir la responsabilidad de haber sido el líder que justamente pierde esa joya. Pero sin embargo, en 1962, el ya viejo general de Gaulle nuevamente asume la conducción del país. Es elegido, en este caso, presidente, y él sí tiene de alguna manera como el prestigio, tiene el apoyo que le va a permitir tomar ese tipo de decisiones. Así que convoca una especie de referéndum en el cual los propios franceses tienen que decidir si es que se le da la independencia a Argelia. Y efectivamente, la concesión de la independencia gana el plebiscito, lo cual finalmente se concreta en un acuerdo con los argelinos en la ciudad francesa de Evian en 1962. Argelia se convierte en una nación independiente. Pero queda una herida muy grande entre Argelia y Francia. Una herida además que tal vez es más fuerte porque así como en Argelia se van a quedar miles de franceses a vivir permanentemente, también en Francia hay miles de argelinos que habían migrado también por diversas razones. Todo esto, repito, está favorecido por el hecho de que son naciones que geográficamente están cerca. Por eso que hoy día en Francia ustedes han visto que hay una población musulmana muy fuerte, que viene fundamentalmente de Argelia. Hay jugadores, por ejemplo, hay jugadores que provienen del África negra, pero también hay jugadores que provienen, por ejemplo, del África blanca, del África mediterránea. Uno de los jugadores creo más conocidos, a pesar que ya hace tiempo está retirado, pero que tal vez ustedes todavía han escuchado, es, por ejemplo, Zinedine Zidane. Zidane es un jugador de origen argelino. Él es nacido en Francia, pero su familia es una familia que llegó migrando de Argelia a Francia. Es un francés de primera generación de origen argelino. Entonces, ese es el caso de la independencia de Argelia. Y otro de los procesos que ocurre como parte de la lucha por la descolonización
es que más o menos a partir de 1955-56, en el mundo, lo que están surgiendo son naciones independientes, tanto en África como en Asia. Nuevos países. Ghana, Etiopía, Marruecos, Túnez, Argelia, Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y muchos de estos países no desean en realidad alinearse o con los Estados Unidos o con la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, porque saben que ese alineamiento muchas veces los perjudica en términos de su desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que en los años 50 va a surgir un movimiento internacional liderado por dos países, que son en este caso Yugoslavia, dirigida en este caso por Joseph Broz, y en este caso Egipto, dirigida por Gamal Nasser. También, digamos, hay otros líderes como el líder indonesio Sukarno, pero todos ellos van a impulsar una especie de coalición de países que no desean estar alineados a la influencia norteamericana o a la influencia soviética, y que se va a conocer como el movimiento de los países no alineados. Una de las primeras reuniones en las cuales estos países van a comenzar a coordinar es la conferencia de Bandung, y luego van a haber otras conferencias en diversos lugares en el mundo donde van a comenzar a establecer algunos acuerdos para firmar acuerdos a su vez de carácter comercial, acuerdos de carácter diplomático, de ayuda mutua. Digamos, ellos impulsan algunos principios internacionales, como la autodeterminación de los pueblos, el desarme nuclear, la lucha contra toda forma de discriminación, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo esto no va a pasar de ser una declaración política, porque en la práctica estos países, de una u otra manera, van a tener que alinearse con los intereses tanto o de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Les voy a poner el ejemplo de Egipto. Egipto es una nación que se había independizado de Inglaterra. Justamente Gamal Nasser fue el líder que guió a los egipcios en su lucha contra el dominio inglés. Y a partir de 1954, Nasser y los egipcios lideran el movimiento de lucha de los países no alineados, es decir, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ya en los años 50 los egipcios tienen un gran problema, que es que los egipcios no toleran la presencia de un nuevo estado que se ha formado muy cerca, en el cercano oriente, que es Israel. Así que los egipcios van a tener, entre los años 50 y los años 70, van a tener varias guerras contra los de Israel. Y en esas guerras, para poder efectivamente luchar contra los israelíes, van a recibir el apoyo de los soviéticos. Es decir, en la práctica, más allá del discurso no alineado, los egipcios van a ser un aliado de la Unión Soviética. El ejército egipcio, los servicios de inteligencia egipcios, la sociedad egipcia es una sociedad influida de una manera muy fuerte por los soviéticos. ¿Por qué? Porque en el caso de Israel está apoyado por los Estados Unidos. Y obviamente los egipcios no podían luchar solos contra un país que si bien era más pequeño, como era el caso de Israel, sin embargo detrás tenía el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los egipcios? Buscan el apoyo de la otra gran potencia de la época, que es la Unión Soviética. Así que el movimiento de los países no alineados, siendo muy principista, siendo muy loable, sin embargo, fue un movimiento básicamente diplomático, político, pero que no llegó a concretarse, porque en la práctica todos estos países
de una u otra manera tenían que acercarse a la influencia o al apoyo de alguna de las grandes potencias de la época, sea Estados Unidos o sea, en este caso, la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver ahora otro tema, que es el tema de la revolución, en este caso, china. La revolución china, ¿ya? Bueno, la revolución china forma parte del proceso de descolonización, no exactamente, por razones que vamos a ver ahora. Es un proceso muy particular, muy sui generis. La revolución china se inicia oficialmente el año 1912. Sin embargo, sus causas, sus orígenes, están mucho antes. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución china? En primer lugar, el dominio de carácter imperial al cual fue sometida China durante el siglo XIX, especialmente por el Imperio Británico. ¿Qué es lo que hay que entender aquí? Miren, oficialmente China nunca fue colonia de ningún país. China siempre fue una nación independiente. Sin embargo, en la práctica, China siempre estuvo sometido al poder económico y en algunos casos militar de las grandes potencias en el siglo XIX, que eran básicamente Francia, Inglaterra, Alemania y en menor medida Estados Unidos, pero sobre todo Inglaterra. Eso sobre todo se va a notar en la llamada Guerra del Opio. La Guerra del Opio se desarrolla entre 1840 y 1842. Es una guerra que más o menos tiene este desarrollo. Bueno, como ustedes saben, el opio es un alucinógeno, ¿ya? Es decir, es una droga. El opio se cultivaba en la zona de Turquía, en la zona de Afganistán. Y desde esas regiones los ingleses llevaban el opio por mar hasta China, donde había obviamente millones de personas que estaban acostumbradas a consumir opio. Era una droga que se había arraigado mucho en China. Los ingleses obviamente les interesaba fomentar el consumo y el comercio del opio porque era un negocio que les dejaba grandes ganancias. Sin embargo, en los años 30 del siglo XIX, la monarquía china se da cuenta de todo lo negativo que se genera a partir del opio. Es decir, buena parte de la mano de obra no labora porque justamente está desnutrida, está enferma. Son en realidad algo así como, digamos, drogadictos permanentes, digamos. ¿Ya? En segundo lugar, todo eso genera pues problemas de carácter social, ¿no? La prostitución, la delincuencia, las mafias internas, bueno, ya, hay una gran cantidad de problemas que se derivan a partir del comercio y el consumo del opio. Entonces, los gobernantes chinos lo que quieren hacer es prohibir el comercio. Y efectivamente, en 1840 oficialmente se prohíbe el ingreso de opio a China. ¿Qué es lo que ocurre? Que para los ingleses es perder su negocio, un negocio que les genera grandes ganancias de forma anual. ¿Cuál es la respuesta? Los ingleses le piden ayuda a su gobierno y su gobierno envía una flota para obligar a los chinos a abrir nuevamente sus puertos al comercio británico, es decir, al comercio del opio. Como los chinos no quieren aceptar este reclamo de los ingleses, se desarrolla entonces una guerra que va a durar 2 años, en la cual los chinos van a ser derrotados. Los ingleses los van a obligar a firmar el llamado Tratado de Nankín, en el cual van a establecer que los chinos le van a conceder a los ingleses la libertad de comerciar en 2 puertos que además van a quedar en propiedad de los ingleses, que son el puerto de Shanghái y el puerto de Hong Kong. Ese es el resultado de la guerra del opio. Pero eso es un ejemplo del dominio imperial al cual eran sometidos los chinos. ¿Cuál es la segunda causa de la Revolución China?
la decadencia de la monarquía imperial. La monarquía que gobierna China a inicios del siglo XX es una monarquía decadente. Su decadencia está expresada en que en 1912 el emperador chino es un niño de 11 años, que se llama Pu Yi, que obviamente no gobierna. Quien gobierna es el séquito de personas que están detrás de él. Es decir, el Estado chino está gobernado por una casta de personas totalmente incompetentes, que además ni siquiera conocen la realidad del país, porque muchos de ellos que viven en el llamado Palacio Imperial son personas que incluso nunca han salido del palacio, ¿no? Están como totalmente aisladas del mundo. Piensan que el mundo es básicamente lo que ocurre dentro del palacio, ¿no? Un lugar en el cual obviamente lo único que ocurre es reuniones permanentes con funcionarios y por otro lado una vida lleno de lujos, ¿no? De excesos. A ese nivel, digamos, había llegado la decadencia del gobierno imperial. Y por otro lado, también otra de las causas viene a ser en que a inicios del siglo XX en China, en algunas zonas, estaban surgiendo una nueva clase social, una burguesía vinculada a los negocios, una burguesía vinculada a la industria, una burguesía vinculada al capital extranjero, que también tenía, digamos, intereses en que la nación de alguna manera tuviese un grado de independencia con relación a los poderes imperiales. Sería entonces la confluencia de esas tres causas la que iba a desatar la Revolución China a partir de 1912. ¿Cómo empieza la Revolución China? En 1912, Sun Yat-sen, quien había fundado un partido llamado el Partido Nacional del Pueblo, conocido también como el Kuomintang, va a liderar un levantamiento contra el gobierno imperial. El emperador Puyi va a ser depuesto y Sun Yat-sen se convierte en presidente del país. Es una revolución nacionalista que lo que busca básicamente es romper los vínculos de dependencia económica con las potencias imperiales y en segundo lugar establecer una república, es decir, un gobierno producto de procesos electorales y que se gobierna, digamos, por periodos definidos. Sun Yat-sen va a morir poco después. El Partido Nacionalista del Pueblo o el Kuomintang va a comenzar a tener, digamos, divisiones, fracciones. Entre 1912 y 1926 hay una lucha de diversos generales, sobre todo, por controlar el poder del Kuomintang. Pero finalmente, en 1926, el general Chiang Kai-shek, que tenía fuertes vínculos con los Estados Unidos, va a tomar el poder, va a lograr controlar prácticamente todo el país y va a establecer una situación de relativa paz. Sin embargo, ya en ese momento, en 1926, el Kuomintang se ha dividido en dos grandes facciones. Por un lado, están los llamados nacionalistas, que además conservan la denominación de Kuomintang y que están dirigidos por Chiang Kai-shek y que están apoyados por los Estados Unidos. Y por otro lado está el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, y que ya para ese momento cuenta con el apoyo de la Unión Soviética. Entonces, el partido del Kuomintang está dividido, pero el país todavía está unido. Y entre 1926 y 1934, la situación del país más o menos es estable, pero hay como una tensión entre la élite que ha surgido luego de la revolución del año 1912. Ahí, repito, hay una tendencia nacionalista encabezada por Chiang Kai-shek y una tendencia comunista encabezada por Mao Zedong. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en 1934 se desarrolla una guerra civil. Estalla una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Es una guerra civil que en un primer momento va a ser totalmente favorable a los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek.
¿Por qué? Porque tienen el control de las principales ciudades de la costa, tienen acceso a moderno armamento que le proviene sobre todo de Estados Unidos, y en ese momento también cuentan con el apoyo de una buena parte de la población. Entonces, este primer momento, que básicamente son algunos meses del año 1934, van a ser totalmente desfavorables a los comunistas de Mao Zedong. Tanto así que Mao se va a tener que replegar al interior del país. Es decir, va a salir de la costa y se va a dirigir al interior del país, a las zonas rurales. Entre 1934 y 1935, Mao se dirige hacia las zonas rurales del país en un repliegue, pero es un repliegue que le permite a Mao entrar en contacto con la población rural, hacer proselitismo, ganar apoyo entre los campesinos. Por eso que después esa retirada militar va a ser conocida en realidad como la Gran Marcha. Que simplemente es un nombre, porque militarmente se están retirando porque han sido derrotados, pero que luego se va a mitificar como una especie de, digamos, recorrido en el cual el gran líder Mao comienza a vincularse con el pueblo campesino. Así que para 1935, Mao ha logrado de alguna manera reacomodar sus tropas, tiene, digamos, bases ya en el interior de China, y es cuando inicia un contraataque contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Así que la situación entre el año 36 y 37 más o menos es estable, ¿no? La guerra civil se está desarrollando. Y en ese momento es cuando ocurre un evento inesperado. En 1937 los japoneses invaden la zona de Manchuria, que es la costa próxima de China con relación a Japón. Entonces los japoneses invaden Manchuria, someten Manchuria a un dominio cruel. Se sabe hoy día que los japoneses realizaron experimentos con la población civil en Manchuria. Por ejemplo, los japoneses estaban desarrollando armas químicas. ¿Qué es lo que hacían? Arrojaban esas armas químicas sobre los pueblos de Manchuria para ver los efectos sobre la población. Estamos hablando, por ejemplo, de gases como el gas mostaza, que ya se había utilizado durante la Primera Guerra Mundial en Europa y que estaba prohibida por los tratados de guerra. Bueno, pero cuando ocurre la invasión de China por parte de los japoneses, tanto Chiang Kai-shek como Mao deciden hacer una especie de pacto. Es decir, lo que van a hacer es, debido a la invasión de los japoneses, momentáneamente ponen fin a sus hostilidades y ambos van a luchar contra el dominio japonés. Así que entre 1937 y 1945, nacionalistas y comunistas luchan contra la invasión japonesa. Y en 1945, como ustedes saben, Japón es derrotado en muchos lugares del Asia y también es derrotado en China. Son expulsados de China y en 1945 se reinicia la guerra civil entre China y entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, entre los nacionalistas y los comunistas. Pero ya en este momento la guerra tiene una intensidad mayor, porque ya estamos en la Guerra Fría. Ya estamos hablando en un mundo en el cual abiertamente la Unión Soviética y los Estados Unidos están enfrentados. Esa guerra se va a prolongar hasta el año 1949, cuando finalmente los comunistas de Mao, apoyados por la Unión Soviética, van a lograr derrotar a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, apoyado por los Estados Unidos. Los van a derrotar, los van a expulsar totalmente del continente, así que Chiang Kai-shek y sus nacionalistas se van a ver obligados a refugiarse en una pequeña isla conocida como Formosa, donde oficialmente se va a establecer la República Nacionalista China, o también conocida en el mundo como Taiwán. Mientras que en el continente se va a establecer la República Popular China,
conocida simplemente como la China comunista, apoyado por la Unión Soviética. Todo esto ocurre en 1949. Por decir, China se ha dividido en una China nacionalista y en una China comunista, en plena Guerra Fría. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento? A partir de ese momento, ambas Chinas van a iniciar sus procesos de desarrollo basados en sus respectivos modelos, el modelo capitalista y el modelo comunista. ¿Qué es lo que va a pasar en la China nacionalista, en la China de Formosa, en la China que se va a conocer como Taiwán, bajo el modelo capitalista? Rápidamente se va a desarrollar una poderosa industria. Es el primer país del Asia que se va a convertir en un país industrializado y desarrollado. Es un país que en los años 60 y 70 va a ser uno de los grandes exportadores de mercancías al mundo. Buena parte de los artefactos electrodomésticos que se consumían en el mundo en los años 60 y 70 provenían de Taiwán. Era muy famoso, Made in Taiwán. Las licuadoras, las tostadoras, las cocinas, las planchas, las wafleras, las radios, venían de Taiwán. Uno agarraba su licuadora, le daba vuelta y miraba la placa en la cual dice dónde se ha producido y decía Made in Taiwán. Ahí se hizo famoso ese del Made in. Aparece el famoso Made in, que hoy día lo encuentran en todo, ¿no? En la ropa, dice Made in. Ustedes han visto a veces comprar una ropa en Zara, en Ripley, ven, dicen Made in Indonesia, Made in Vietnam, Made in China. Pero las primeras mercancías que se hicieron popular en el mundo por la famosa placa de Made in eran Made in Taiwán. Y repito, en el mundo se consumía gran cantidad de electrodomésticos o de artefactos eléctricos de otro tipo, pero casi siempre eran pequeños, ¿no? No estamos hablando de automóviles, esas cosas, eran cosas pequeñas, provenientes de Taiwán. Sobre todo las radios. Yo me acuerdo mucho de las radios, ¿no? Haber visto de muy, muy niño, por ejemplo, ya en los años 80, haber visto, por ejemplo, radios a transistor, o sea, esas que funcionaban obviamente eran radios mucho más grandes de las que hoy día. Bueno, ya estamos hablando de cosas que se ya no conocen ya, que eran hechas en Taiwán, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar en la otra China? La otra China le va a ir mal, porque bajo el modelo comunista, en realidad va a tener muchos problemas en los años 50 y en los años 60, ¿no? La China comunista, por ejemplo, va a aplicar los llamados planes quinquenales. Como ustedes saben, los planos quinquenales eran un modelo de desarrollo económico que provenía de la Unión Soviética. Es decir, era establecer metas de producción cada 5 años para lograr, por ejemplo, mayores niveles de producción de acero, mayores niveles de producción de automóviles, todas estas cosas. Sin embargo, es un modelo que en China va, bueno, ya en la Unión Soviética había fracasado, pero en China va a fracasar aún más. Por ejemplo, lo que se buscaba en el primer plan quinquenal era industrializar China. Es decir, que China dejara de ser un país rural y se convirtiera en un país con una gran industria productora de mercancías que se exportaran al mundo. Sin embargo, eso va a generar problemas. Le menciono solamente uno de los problemas muy curiosos que van a ocurrir. Lo que va a pasar es que buena parte de la población rural, efectivamente, atraído por el desarrollo de algunas ciudades, se va a trasladar a las ciudades para emplearse como obreros. Pero eso que va a generar que la producción agrícola disminuya. Y eso va a generar una hambruna. En 1963 ocurre una hambruna generalizada en China que se calcula que mata a 6 millones de personas. Bueno, ya para ese momento China era el país más poblado del mundo. Creo que en esa época tenía algo así ya como 500 o 600 millones de habitantes. Que se mueran 6 millones, bueno, son 6 millones, es un montón de personas. Bueno, pero los chinos habían experimentado, pues, muertes masivas de su población por diversas razones en el pasado. Así que, a pesar que suene raro lo que voy a decir, para los chinos era una
eran millones de personas más que se sumaban a los millones que históricamente siempre morían en China. Pero esta vez eran millones que morían de hambre, debido a una decisión incorrecta en términos de planificación. Miren, les voy a dar un ejemplo bien curioso de las cosas medio raras que se hacían en China en esa época. Por ejemplo, en esta época de hambruna, se comenzó a pensar que la hambruna era porque gran parte de las cosechas se habían perdido debido a que los roedores habían consumido el trigo u otro tipo de cultivos que se habían ya embalados en sacos, ¿no? Que es algo que había ocurrido, o sea, los ratones, una serie de roedores silvestres. eh, Parece ser que hubo una plaga en los años 60 que efectivamente devoró una parte de las cosechas e incluso una parte del trigo que ya había sido recolectado y que se encontraba ya en sacos para ser enviado a los mercados. Entonces el gobierno ordenó que se matara a los, perdón, no estoy hablando mal, era a los pájaros en realidad, porque los pájaros efectivamente, parece ser que hubo una plaga de pájaros que habían arrasado con una parte de los cultivos, ¿no? O sea, estos pájaros que vienen pues y comen el maíz, el trigo, etcétera, ¿no? Entonces se ordenó que toda la gente se dedicara a matar pájaros. Entonces, efectivamente, comenzaron a matarse pájaros y pájaros y pájaros. Prácticamente desaparecieron los pájaros en muchas zonas de China. Pero, ¿qué es lo que pasó? Como desaparece el pájaro, los roedores ya no tienen uno de sus principales depredadores. Estoy hablando de las zonas silvestres, ¿no? Donde entiendo que los pájaros, como parte de su dieta, consumen roedores. Entonces, al no haber pájaros, aumentó la población de roedores. Y obviamente los roedores se convirtieron en los nuevos depredadores de los cultivos. Así que igual los campos comenzaron a ser arrasados por plagas de roedores. Bueno, todas estas cosas medio raras desencadenaron, como repito, una hambruna en China que mató a millones de personas en los años 60. Muchas veces el gobierno no aceptaba sus responsabilidades. Así que en 1966 el gobierno oficialmente establece que los problemas que China estaba enfrentando era producto de que al interior de la sociedad existían personas y organizaciones que estaban en contra de la revolución. Así que para poner fin a esta situación, se desarrolló la llamada revolución cultural. Es decir, se iba a tratar de evitar que cualquier organización o persona estuviese en contra de la revolución. Cualquier palabra, obra, escrita, obra teatral, es decir, cualquier cosa que tuviese visos de cercanía con el capitalismo tenía que ser denunciado. Y esas personas eran enviadas a campos de concentración. Fue una gran campaña para consolidar la ideología comunista en China. Es decir, por ejemplo, si alguien, un artista, componía una canción en la cual subliminal o directamente había alguna crítica al régimen o alguna alabanza al sistema capitalista, inmediatamente era denunciado y podía terminar en un campo de concentración, ¿no? Eso se conoció como la revolución cultural. Bueno, todo esto va a terminar con la muerte de Mao, ¿no? Mao muere en los años 70, lo va a reemplazar una nueva élite china dirigida por Deng Xiaoping, el cual va a tomar una decisión muy práctica: mantener el sistema político comunista, pero orientar la economía china hacia una economía de carácter capitalista. Esas decisiones tomadas por Deng Xiaoping en los años 70 son las que van a traer como consecuencia el gran desarrollo económico de China 25 años después. Porque ya desde fines del siglo XX, China ingresa en un proceso de desarrollo económico y de crecimiento que no se detiene hasta el día de hoy. Es decir, la economía mundial está creciendo en los últimos 25 años gracias fundamentalmente al crecimiento de China.
Esa imagen tradicional que tenemos de China, de una China llena de campesinos, con pequeños pueblos, con ciudades muy rústicas, ha desaparecido. Esa China ya no existe. China hoy día es un país que se parece más a Estados Unidos. Es un país con ciudades modernas, llenas de puentes, edificios, grandes avenidas, con calles llenas, en este caso, de todas estas franquicias internacionales. Es un país que se ha abierto a la economía mundial y que de alguna manera ha logrado un alto grado de desarrollo económico y una mejora sustancial de las condiciones de vida de su población. Claro, es un país también muy particular, ¿no? Es un país, como ustedes saben, donde hay muchos mecanismos de control. Es una sociedad en la cual también el ingreso, muchas veces económico, de las compañías tiene, digamos, unas condiciones que no se aplican en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, en China, cuando una compañía quiere ingresar al mercado chino, se exige que el 40% de la propiedad de la empresa pase a empresarios chinos. Algo que no ocurre en ningún otro país del mundo, ¿no? Porque puede llegar al Perú, por ejemplo, una empresa extranjera y mantener el 100% de su propiedad en manos de sus dueños originales, que pueden ser norteamericanos, chilenos, franceses, españoles. Otra de las cosas que ocurre en China, como ustedes saben, es el gran control de los medios de comunicación. Por ejemplo, plataformas internacionales en China, muchas de ellas no pueden ingresar, y otras que ingresan, pero tienen filtros, ¿no? O sea, por ejemplo, no me acuerdo bien si YouTube, por ejemplo, ingresa en China, pero en todo caso, si YouTube ingresa en China, los chinos no pueden ver en YouTube todas las cosas que nosotros podemos ver a través de YouTube, porque el ingreso de YouTube a China se hace a través de todo un filtrado de contenidos que el gobierno considera que no son los adecuados para la población china. Entonces, es un país, vamos a decir, muy diferente a los países occidentales, ¿no? Bueno, vamos al otro tema, que es el de la Revolución Cubana. En 1959, Fidel Castro toma el poder en Cuba. Con eso se inicia la Revolución Cubana. ¿Cómo fue ese proceso? Causas. En primer lugar, la prolongada dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un sargento del ejército que tomó el poder en Cuba en los años 30. Se mantuvo entre 1930 y 1959 en el poder. Él estableció una dictadura pro-norteamericana, es decir, una dictadura favorable a las inversiones económicas que los Estados Unidos tenían en la isla, especialmente inversiones en los hoteles, en los casinos, en una serie de servicios derivados básicamente de los negocios vinculados a la mafia. Era una dictadura además corrupta y totalmente antidemocrática. Todo esto además generó una situación económica de atraso, especialmente en el campo. Es decir, mientras había algunas ciudades como La Habana, ¿no?, donde había de alguna manera una cierta prosperidad económica vinculada a estas actividades norteamericanas, el resto del país estaba sumido en la más espantosa crisis. La población era una población que prácticamente solamente vivía para poder alimentarse diariamente, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, etc. Pero bueno, a inicios de los años 50 van a comenzar a surgir una serie de movimientos que ya de alguna manera cuestionan el gobierno de Fulgencio Batista. En la Universidad de La Habana, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro rápidamente va a ser conocido por su personalidad carismática, por su discurso encendidamente nacionalista, y él de alguna manera va a lograr convencer a un grupo de jóvenes a unirse a un levantamiento contra el régimen de Batista. De esa manera, entonces, el 26 de julio del año 1953, van a intentar tomar por asalto el cuartel Moncada, un cuartel del ejército que apoya a Batista.
Sin embargo, van a fracasar. Van a fracasar, van a ser derrotados, van a ser encarcelados, van a ser condenados a prisión. Así que en 1953, Fidel Castro está en prisión. Sin embargo, poco tiempo después, la dictadura de Batista, para dar muestras de apertura, ya que el mundo comienza a exigir a Batista que deje el poder, Batista decide liberar a una gran cantidad de presos políticos, entre ellos Fidel Castro. Así que Fidel Castro se traslada a México y en México se reorganiza. Comienza a recibir además la ayuda de una serie de otros jefes, como Ernesto Guevara, como Camilo Cienfuegos, y hacia 1956 logran formar un pequeño contingente de más o menos 50 personas y se embarcan en el puerto de Veracruz en un yate llamado Granma. Retornan a Cuba, desembarcan en la zona de Sierra Maestra e inician acciones de lucha contra el gobierno de Batista. Es el inicio de las guerrillas de Fidel Castro, que se van a prolongar entre 1956 y fines de 1958. Poco a poco Castro va a ganar apoyo por parte de la población, poco a poco Castro va a ganar el apoyo de algunas organizaciones cubanas, como la Federación Obrera Nacional Unida, y en diciembre de 1959, en enero del año 1959, finalmente Fidel Castro y sus partidarios toman el poder. Expulsan a Fulgencio Batista. Ha triunfado una revolución de tipo nacionalista. Fidel Castro se instaura en el poder, pero en ese momento van a ocurrir una serie de acontecimientos. Primero, Fidel Castro va a expropiar las empresas norteamericanas, los hoteles, las destilerías, las habaneras, que en esos momentos se encontraban en manos de las empresas norteamericanas, van a ser expropiadas. Todo esto va a generar que los Estados Unidos se opongan a la permanencia de Castro en el poder. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos, por ejemplo, van a expulsar, con el apoyo de otros países de América Latina, entre ellos el Perú, a Cuba del seno de la Organización de los Estados Americanos. También van a fundar la Alianza para el Progreso, un mecanismo de ayuda económica para otros países de América Latina para que no lleguen a caer en la tentación digamos, de la revolución. Van a bloquear económicamente también a Cuba para estrangular su economía y quebrar el gobierno de Castro. Y van a apoyar a aquellos cubanos que se habían refugiado en Estados Unidos para que tomen el poder nuevamente y saquen a Castro. Eso se va a concretar en un intento de desembarco de tropas cubanas anticastristas en una zona conocida como Bahía de Cochinos, que va a ser repelida por el ejército de Castro. Así que eso va a ser un fracaso. Estamos en la época del presidente norteamericano John F. Kennedy. Pero ya para ese momento, Castro se daba cuenta de que tarde o temprano Estados Unidos o iba a invadir Cuba o iba a estrangular la economía cubana. Estamos hablando pues de un país pequeño que prácticamente no tiene ninguna capacidad de poder de alguna manera resistir una invasión militar o un bloqueo económico por parte de la principal potencia del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Castro? Desde fines del año 1961 va a comenzar a buscar el apoyo de la Unión Soviética a través de una serie de acuerdos comerciales que le permitían venderle azúcar. En retribución, la Unión Soviética le vendía petróleo, pero ya se establece una relación política entre Cuba y la Unión Soviética. Es decir, la revolución nacionalista cubana se está sovietizando. Y en ese momento va a ocurrir
una crisis conocida como la crisis de los misiles en 1962. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que un avión norteamericano, un avión espía, estos aviones volaban más o menos a 10.000 metros de altura, prácticamente en la estratosfera, pero tenían la capacidad de tomar fotografías que podían captar imágenes muy claras del terreno sobre el cual volaban. Entonces, en estos vuelos de espionaje, uno de estos aviones detecta, en las fotos se puede ver, que en la selva de Cuba se están construyendo plataformas para el lanzamiento de misiles nucleares. Esto Estados Unidos no lo puede tolerar. Es decir, Estados Unidos no puede tolerar que a 150 kilómetros de Miami se estén instalando plataformas para el lanzamiento de misiles soviéticos. Eso da inicio a la crisis de los misiles. Durante 13 días el mundo estuvo al borde de un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que hubiese sido una guerra de carácter nuclear, que probablemente hubiese destruido, no el mundo, pero imagínense pues si se arrojaran varias bombas atómicas, seguramente el sistema, digamos, ambiental del planeta estaría dañado de forma permanente. Ustedes han visto qué es lo que pasó ya con el estallido de la central de Chernobyl. Imagínense, pues, que estamos hablando de una central nuclear, imagínense arrojar bombas atómicas, sería pues catastrófico, ¿no? Más allá, digamos, de todo el impacto en términos de mortandad que en ese mismo momento tuviese una guerra de esas características. Pero bueno, lo cierto es que la guerra no ocurrió, lo cierto es que Estados Unidos y la Unión Soviética finalmente negociaron una salida diplomática, pero a partir de ese momento lo que ocurre es que Cuba queda protegida, digamos, por un acuerdo que establecen Estados Unidos con la Unión Soviética, pero también queda bloqueada económicamente. Sin embargo, Cuba en las décadas siguientes va a lograr un cierto grado de bienestar para su población, pero es una sociedad pues con muchas limitaciones. Una de las cosas que va a ocurrir en los años posteriores, casi como consecuencia, es que Cuba va a intentar apoyar a otros movimientos de lucha contra el dominio imperial o en favor de una independencia plena. Van a apoyar, por ejemplo, a los bolivianos, van a apoyar, por ejemplo, a los ugandeses, ¿no? Es decir, de alguna manera la revolución cubana se va a exportar. En segundo lugar, en Cuba se va a establecer el dominio de un partido único, que es el Partido Comunista, Partido Socialista en realidad se llama, el Partido Socialista liderado por Fidel Castro. A la muerte de Fidel Castro, como ustedes saben, lo ha sucedido su hermano Raúl Castro. Así que prácticamente se ha convertido en una dictadura familiar. Lo cual convierte, repito, a Cuba en un país muy singular, porque es un país donde no existe democracia, donde están prohibidos los medios de comunicación críticos al régimen, pero es un país que ha logrado, por ejemplo, dar acceso a la educación, a la salud, prácticamente a toda la población. Ahora, lo que ocurre es que el nivel de vida es un nivel de vida muy bajo, y lo que ocurre es que las libertades en Cuba prácticamente no existen. Es decir, en Cuba, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Perú, no es que uno va a una tienda y encuentra pues 5 marcas de leche, 20 tipos de caramelos, 40 marcas de cerveza, 10 marcas de avena, o sea, una gran variedad de la cual uno elige. Además, compra las cosas que tú deseas en función de lo que tú tienes. En Cuba no existe esa libertad, ¿no? Todo está racionado, se dan cartillas para que la gente adquiera las cosas de acuerdo a ciertas raciones que se establecen mensualmente para las personas, y en las tiendas lo que existe son cosas a lo mucho de 1 o 2 marcas. Todo eso se hace obviamente para que la economía sea una economía muy, digamos, humilde, prosaica, que no depende en todo caso del intercambio exterior. Pero bueno, eso es un tema que ya va más allá de la clase. La coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica es el nombre que se le da a una etapa
de la Guerra Fría, en la cual los países, en este caso tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, intentaron un cierto acercamiento, una especie de intento de distender esa tensión que se había generado a partir de 1945, tratando de tener zonas influencias en el mundo, una especie de reparto implícito del mundo, pero que sin embargo no funcionó porque estallaron algunas crisis, algunas guerras que nuevamente tensaron la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primero de esos acontecimientos de tensión fue la crisis de Berlín. En 1949, oficialmente Alemania es dividida en dos zonas que dan origen a su vez a dos países. La República Federal Alemana, cuya capital va a ser la ciudad de Bonn, que es la Alemania pro-norteamericana, la Alemania capitalista. Y la República Democrática Alemana, cuya capital es Berlín, que es la Alemania soviética, la Alemania comunista. Inmediatamente ambas Alemanias inician sus propios procesos de desarrollo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la República Federal Alemana, la República pro-norteamericana? Se va a dar lo que se conoce como el milagro alemán. Ya para los años 60, la República Federal Alemana se había convertido en uno de los países más desarrollados de Europa. A pesar de la derrota y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, la República Federal Alemana se había convertido en una nación industrializada con un alto nivel de vida en Europa. Fábricas como Bayer, Siemens, entre otras, eran conocidas a nivel mundial. En cambio, la República Democrática Alemana, bajo el modelo comunista, se había estancado económicamente. Era un país con una gran inflación, con un alto nivel de desempleo, pero sobre todo carente de todas aquellas condiciones que hacían que la vida de las personas sea, digamos, óptima o alegre. Es decir, era una ciudad en la cual en los años 70 todavía se usaban automóviles de los años 40. En Berlín, en este caso de la República Democrática Alemana, todavía la población no tenía acceso, por ejemplo, al cine, a la televisión a color, a la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Entonces había muchos contrastes entre las dos Alemanias. Pero sobre todo ese contraste se notaba en Berlín, porque Berlín era una ciudad que había sido dividida. Una parte quedaba en la República Democrática y otra parte quedaba en la República Federal. Pero era una división, digamos, formal, ¿no? Digamos, algo así como, por ejemplo, una avenida, ¿no? De la izquierda, hacia la izquierda de la avenida estaba la República Federal y hacia la derecha de la avenida estaba la República Democrática. Entonces, en la práctica, la población muchas veces en el día a día iba de un lado a otro, volvía porque vivía pues en la democrática, así que podía ir a la federal a trabajar y luego en la noche volvía a la democrática, sin ningún problema cruzaba la calle, no había ningún problema. Pero conforme fue pasando el tiempo y conforme las condiciones de vida comenzaron a hacerse muy diferentes en una y en otra Alemania, obviamente mucha gente de la República Democrática Alemana se pasaba a la República Federal y ya no volvía. Había una migración, como ocurre siempre. Y eso para los dirigentes políticos de la República Democrática Alemana era negativo, porque era una demostración de que su modelo económico estaba fracasando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En 1961, la República Democrática Alemana decide construir un muro para dividir Berlín y evitar que la población de la República Democrática se traslade a la República Federal. Es el origen del muro de Berlín. Originalmente era eso, era un muro. Con el tiempo se va a convertir en una fortaleza militar de varios kilómetros de extensión, formado por alambradas, pozos, torres de vigilancia, etc.
Y durante décadas va a ser el símbolo de la división del mundo entre el comunismo y el capitalismo. Y durante décadas va a ser el lugar en el cual centenares de personas que van a intentar cruzar el muro van a morir. El otro punto de tensión fue la guerra de Vietnam. ¿Se acuerdan ustedes de Indochina? ¿Se acuerdan que en 1954 Indochina queda dividida en 4 países? ¿Se acuerdan ustedes que 2 de esos países son Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, influidos respectivamente por la Unión Soviética y los Estados Unidos? A partir de 1956 se inicia una guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Una guerra que hay que entenderla en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos teme que en esa zona del Asia el comunismo avance, que desde Vietnam del Norte, que ya buscaba la reunificación del país, en realidad se establezca un comunismo en esta zona que es el sudeste asiático. Así que Estados Unidos va a apoyar a Vietnam del Sur para evitar la reunificación. Va a apoyar a Vietnam del Sur vendiéndole armas, mandando asesores militares para que entrenen al ejército de Vietnam del Sur, que está peleando con el ejército de Vietnam del Norte, que opera en Vietnam del Sur a través de una serie de guerrillas conocida como el Vietcong. Esta guerra civil entre las dos Vietnam, con apoyo norteamericano y apoyo soviético, se desarrolla entre 1956 y 1963. Pero en 1964 ocurre un hecho conocido como el incidente de Tonkin. Un barco norteamericano, la corbeta Madoc, va a ser atacada por un barco de Vietnam del Norte. Ese incidente va a llevar a que Estados Unidos intervenga directamente en la guerra. Muchos creen que en realidad el incidente de Tonkin fue algo prefabricado por Estados Unidos para darle una justificación, un pretexto para poder intervenir directamente en la guerra. Bueno, sea como fuere, a partir de 1964, Estados Unidos comienza a mandar soldados. Para 1967 ya había 1 millón de soldados norteamericanos peleando en Vietnam, en la guerra contra Vietnam del Norte. Es una guerra muy curiosa en la historia norteamericana. Es una guerra que Estados Unidos no va a perder en el campo de batalla. Estados Unidos no va a ser derrotado en ninguna batalla, incluido la ofensiva del Tet, que fue un intento de Vietnam del Norte por expulsar a los norteamericanos, pero que los norteamericanos rechazaron y vencieron a las tropas de Vietnam del Norte. Sin embargo, es una guerra que los Estados Unidos van a perder, sobre todo porque el inicial apoyo del pueblo norteamericano a la guerra se va a ir diluyendo conforme la guerra pase. Conforme las imágenes de la guerra comiencen a llegar a Estados Unidos a través de la televisión, se vea la masacre de la población civil, los asesinatos, como ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el asesinato de un oficial de Vietcong por parte de un oficial del ejército de Vietnam del Sur. Todas esas cosas que nunca se habían visto de manera directa, a color, van a impactar a la sociedad norteamericana, la cual poco a poco se va a oponer a la prolongación de la guerra, a la presencia norteamericana, y ya para los años 70, sobre todo en la época del presidente Nixon, que además está totalmente deslegitimado por el famoso escándalo de Watergate, que era algo así como una especie de intento de espionaje del presidente contra sus opositores políticos, que finalmente lo va a llevar a retirarse, pero eso se da más en un contexto en el cual Estados Unidos decide abandonar Vietnam. Comienzan a negociar con los vietnamitas del norte en 1973 y finalmente se retiran del país. 2 años después, Vietnam del Sur es ocupada por Vietnam del Norte y el país nuevamente se reunifica. Se convierte en la República Popular de Vietnam.
que poco a poco ha ido reconstruyéndose y hoy día, como ustedes saben, Vietnam es uno de los países de mayor desarrollo en el continente asiático. Vamos ahora a ver la parte final de la Guerra Fría. La Guerra Fría termina oficialmente en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Pero la Guerra Fría termina, en primer lugar, por una serie de antecedentes. El primero de ellos es, pues, la crisis de la Unión Soviética. La Unión Soviética económicamente no había tenido, digamos, la misma prosperidad de los Estados Unidos. Por otro lado, la Unión Soviética se vio desfavorecida sobre todo por la crisis del petróleo de los años 70 y además los altos costos que para la Unión Soviética tenía, por ejemplo, mantener un ejército en diversos lugares en el mundo o apoyar diversas revoluciones en muchas partes en el mundo. La Unión Soviética apoyó, recuerden ustedes, a Cuba, apoyó a China, apoyó a Vietnam, y todo eso deterioró la economía soviética que para los años 80 estaba totalmente quebrada. Eso llevaría a Gorbachev, que fue elegido presidente del Soviet Supremo en 1985, a tomar algunas medidas conocidas como la perestroika y el glasnost. La perestroika básicamente era pues la apertura de la economía soviética para orientarla hacia una economía de carácter capitalista neoliberal. Y el glasnost era dejar de lado el autoritarismo del gobierno y establecer más bien la libertad de prensa, la aparición de nuevos partidos políticos, el respeto a los derechos humanos. Y todo eso se estaba dando además en un momento en el cual en Estados Unidos también aparecía un nuevo gobierno, que era el gobierno del presidente Reagan. Un gobierno mucho más duro, un gobierno que era mucho más confrontacional con la Unión Soviética, pero que además fomentaba el liberalismo en todas partes en el mundo, apoyado sobre todo por Inglaterra, por la primera ministra Margaret Thatcher, por el Papa Juan Pablo II. Entonces era como una especie de rebrote de la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos, pero en un contexto en el cual la Unión Soviética estaba económicamente quebrada y además la Unión Soviética comenzaba a tomar algunas medidas para reformarse, orientado un poco hacia una economía de tipo capitalista. Y es en ese contexto que se va a dar la reunificación alemana. Ya desde los años 70, como he señalado, 60, 70, la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, estaba pues en una situación económica bastante atrasada, ¿no? Altos niveles de inflación, altos niveles de desempleo. Todo esto además contrastaba con el gran desarrollo económico, el gran nivel de vida que había en la otra Alemania, la Alemania federal. Así que cuando se da la reforma de Gorbachev a fines de los años 80, en toda Alemania democrática, en la Alemania comunista, comienzan a darse manifestaciones para la reunificación, manifestaciones que además buscan el reconocimiento de las libertades políticas, sobre todo por parte de los jóvenes. Es así entonces que en 1989 estallan levantamientos pacíficos en todo el país, ante los cuales la policía no se opone. Se invaden los locales de las embajadas, se toman los edificios públicos, la policía simplemente se coloca de costado. Los jóvenes simbólicamente comienzan a destruir el muro de Berlín. En la práctica, en realidad, la cúpula de Alemania Democrática había tomado conciencia de que el régimen era insostenible y que no podían detener un proceso de unificación. Así que se inician conversaciones. En 1990 se inician las conversaciones conocidas como 2+4, porque participan las dos Alemanias, más los 4 países que habían vencido a Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, que eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Producto de lo cual se decide la reunificación del país, que se realiza en 1990, y la convocatoria de las primeras elecciones, en las cuales es elegido canciller de Alemania el señor Helmut Kohl. Casi simultáneamente a esto que está ocurriendo en Alemania, se está dando la desintegración de la Unión Soviética. Debido al colapso de la economía, debido a la aparición de movimientos nacionalistas en todo el país, movimientos políticos independientes. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser dirigido por Boris Yeltsin, que en ese momento será alcalde de Moscú y que posteriormente va a ser presidente de Rusia. También la corrupción al interior del Partido Comunista, ¿no?
La desintegración de la Unión Soviética se desarrolla en 1991, cuando oficialmente las provincias de Lituania, Letonia y Estonia anuncian su separación de la Unión Soviética. Así que Gorbachov, viendo que en realidad no tiene la capacidad de mantener al país unificado o resistir esta independencia, va a firmar unos acuerdos en la ciudad de Alma-Ata que oficialmente desintegran la Unión Soviética en 11 nuevas repúblicas: Rusia, Lituania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Letonia, Estonia, etc. Algunos estados se vuelven a unir con el nombre de la Comunidad de Estados Independientes, liderado por Rusia, pero va a durar, digamos, poco más de año y medio, porque luego va a volver a dividirse. En realidad, para 1991, la Unión Soviética ya no existía, lo que existían era una serie de nuevas naciones que hoy día, digamos, se han consolidado como países. La desintegración de la Unión Soviética, a pesar, digamos, de un intento de golpe para volver a recomponer la Unión Soviética en 1991, que luego va a ser disuadido, significó el fin de la Guerra Fría, significó aparentemente la hegemonía norteamericana, es decir, el mundo solamente iba a estar dominado por Estados Unidos, algo que después no se ha dado porque China ha emergido como una nueva potencia y Rusia ha renacido como una potencia, pero sobre todo significó la desaparición de la ideología comunista. Desaparece el comunismo en el mundo. Se establece un nuevo orden mundial expresado ahora en las tensiones entre este y oeste. Esas tensiones que se habían dado desde la Segunda Guerra Mundial son las que desaparecen. Ahora, digamos, hay tensiones de otro tipo. Estamos hablando de un mundo que está globalizado, estamos hablando de un mundo en el cual se dan tratados de libre comercio, ya no entre países, sino entre bloques. Estamos hablando de la hegemonía de nuevas potencias como Estados Unidos, como China, como la Unión Europea, como Rusia. Estamos hablando del surgimiento de una especie de cultura global, ¿no? Donde todo el mundo reconoce marcas como Nike, bebidas como Coca-Cola, se conocen en el Perú, en China, en Japón, en Sudán, etc. Estamos hablando de un mundo en el cual se valoran otras cosas como la protección del medio ambiente. Estamos hablando pues de que es un mundo marcado, digamos, por otras características muy diferentes a las que habían caracterizado la época de la Guerra Fría. Sin embargo, se da una nueva guerra en 1990, que es la Guerra del Golfo, cuando Irak invade Kuwait debido a sus necesidades económicas, debido a que desea apropiarse de los recursos petroleros de Kuwait. Estados Unidos lidera una coalición de 21 naciones bajo el mandato de la ONU para expulsar a los iraquíes. Eso da origen a la campaña militar Tormenta del Desierto, a la cual luego se suman otros países, y finalmente logran derrotar a Irak, expulsarla de Kuwait, pero el régimen iraquí dirigido por Saddam Hussein se mantiene. Algo que sin embargo va a ser un error porque luego viene una segunda guerra del Golfo el año 2001, es algo que ya no vemos en este curso. Y también, digamos, el mundo de la posguerra es un mundo, de la posguerra fría me refiero, el mundo de la posguerra fría es un mundo en el cual ha emergido un nuevo gigante económico y militar que es China. China, que está estableciendo alianzas económicas comerciales con países como Rusia, India, Sudáfrica, que se convierten en un nuevo eje del desarrollo a futuro, que establece relaciones mucho más fluidas con los países de América Latina, especialmente el Perú, donde tiene una gran cantidad de inversiones, especialmente en la minería, en los puertos, que tiene una economía que de alguna manera mezcla, ¿no? Una economía que controla directamente el Estado a ciertos sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones, pero que fomenta las inversiones privadas en otros sectores, como la construcción, por ejemplo. Entonces, es una economía capitalista hasta cierto punto, pero de planificación estatal hasta otro. Es el país, era, porque ya en realidad India, como ustedes saben, a partir de este año es el país más poblado del mundo. China ha quedado en el segundo lugar, pero por poco, digamos. Y es un país que se ha abierto al mundo. Es un país que hoy día convive con sus tradiciones, pero que también recibe influencia proveniente de Europa, del África
o de otros lugares. Ya no es el país cerrado, hermético que existía hasta los años 70 del siglo pasado. Señores, a ver, unos minutos y volvemos con el solucionario para las preguntas de esta semana. A ver, vamos a explicar la práctica de esta semana. Bueno, tenemos una primera pregunta que es sobre la Guerra Fría, es sobre las potencias de carácter comunista que existían en esa época. Dice, a ver, la estampilla conmemorativa al triunfo de la Revolución Comunista China busca representar la hermandad y colaboración entre la Unión Soviética y la República Popular de China, mediante el saludo de sus líderes históricos cuyos nombres son, bueno, es una pregunta sencilla. Hacia un lado tenemos a Joseph Stalin y hacia el otro lado tenemos a Mao Zedong, también conocido como Mao Zedong. Entonces la respuesta es la letra A. De los nombres que ustedes tienen en las opciones, el nombre interesante es el de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el líder chino que lideró ese país en los años 70 y que implementó las reformas que han hecho que posteriormente China se convierta en una de las sociedades de mayor desarrollo económico. Pregunta número 2. Es una pregunta sobre la Revolución Cubana, sobre las medidas tomadas por los Estados Unidos frente a la llegada al poder de los revolucionarios nacionalistas dirigidas por Castro. ¿Cuáles son esas medidas? El plan Molotov, no, el plan Molotov, recuerden ustedes, es el plan de ayuda de la Unión Soviética a los países de la esfera soviética europea después de la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall es el apoyo norteamericano. El Pacto de San José de Costa Rica es un acuerdo de carácter jurídico para la protección de los derechos humanos. La Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso es justamente la institución de ayuda técnica, militar y económica de Estados Unidos a los países de América Latina que tienen la intención de evitar que los países lleguen a caer en la órbita de influencia soviética. La pregunta número 3 es una pregunta sobre la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, ¿no? Hay que completar ahí la respuesta. Bueno, es una pregunta sencilla. Ahí la clave es la alternativa B de bebé. Y la pregunta número 4, que no le han puesto número, la pregunta número 4 es un texto que es una parte del discurso de Ronald Reagan, emitido el año 1987. Y según este texto, ¿cuáles serían las causas de la caída de la Unión Soviética? ¿No? O sea, este texto tiene que ver un poco con el proceso de desintegración de la Unión Soviética y del fin de la Guerra Fría. ¿Cuáles serían aquí las causas? A ver, ¿la debilidad de las Fuerzas Armadas? No. La Unión Soviética tenía el ejército más poderoso del mundo, o el segundo, en todo caso, más poderoso del mundo. El atraso en su desarrollo económico, ¿sí? Pues la Unión Soviética estaba en una profunda crisis económica. Los avances industriales, no, más bien lo que había ocurrido era un estancamiento en la innovación tecnológica soviética. La ausencia de libertades, eso es correcto, y la crisis alimentaria que también se estaba dando en la Unión Soviética. Entonces la respuesta es la C. Y en la pregunta número 5, que es una pregunta sencilla, la clave es la letra C. ¿Ya? Entonces, les voy a colocar aquí las claves a las preguntas de esta semana. Ahí tienen ustedes las claves. Y con eso, señores, damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.